Hola, mucho gusto. Muchas gracias a todos los que se están conectando ahorita en este conversatorio de mujeres protagonistas. Esta vez tendremos arquitectas, dos grandes amigas mías. Gracias a Casa Principal por esta iniciativa, por siempre apoyar pues la cultura, todas las actividades de arquitectura. Y bueno, comenzamos. Muy feliz de tener aquí a mi amiga María Bustamante de hace años y también a mi amiga arquitecta Minche Mena. Entonces, bueno, las dejo para que se presenten. Pues muchas gracias, Susana, por esta invitación. Gracias también a Casa Principal por tener esta iniciativa de celebrar el Día de la Mujer durante todo este mes de marzo y pues invitarnos a hablar de estos temas que están muy en bulla porque hay todavía cosas por hacer y poder transmitir nuestra experiencia desde la profesión, desde la carrera de arquitectura y pues también desde nuestras vidas personales. Así es que gracias por la invitación. Bueno, pues Minche. yo soy Minche Mena. Mucho gusto, ya lo dijo todo María, así que yo dejo que Susana arranques. Pues bueno, la primera parte es para hablar un poquito de pues, su desarrollo profesional y recorridos durante pues sí, gran aventura que es la arquitectura y la arquitectura siendo mujer en este país y con estas todo, desarrollos sociales, ¿no? Entonces, pues bueno, es principalmente eso, que ahorita nos hablen de ustedes y su recorrido. Hablemos de nosotras, porque tú también, Susana, Sí, tú te también, Sí, sumaste. que también. no se quite de Ahí voy, ahí aquí, voy, ¿qué ahí le voy, pasa? ahí voy y luego yo. Ustedes, luego yo. Adelante, Miche. Bueno, pues yo decidí ser arquitecta muy chiquita y no sé ni siquiera por qué, como a los 13 años, que eso es súper impresionante porque lo tuve siempre claro, o sea, no dudé ni un solo día. Em, entonces, nunca ha habido un cuestionamiento. El otro día tuve una charla de género justamente y yo les decía que no hubo nunca un cuestionamiento ni sobre la arquitectura ni sobre el quehacer de la mujer. En realidad creo que los retos principales de la vida o estos cuestionamientos de género vienen mucho después en la vida profesional, pero cuando arrancan ni siquiera están ahí. O sea, para mí fue como esto es lo que voy a hacer y no hubo jamás ni estudiando ni nada ningún tema. Empecé ejerciendo en México desde muy chiquita. Yo entré a obra rápido y creo que eso fue súper útil porque como que dejé de evaluar si era un espacio, más bien nunca evalué si era un espacio para una mujer o no, simplemente fue. Eh, Hace 4 años me vine a vivir a Colombia, se me oye el acento ya muchísimo, para todos gracias. eh, y, y ha sido muy interesante porque el rol de la arquitecta mujer todavía es distinta en Colombia. Entonces me ha permitido sopesar dos realidades de dos países, uno que pretende tener un estigma mucho más machista y uno menos, uno donde la mujer es mucho más desarrollada profesionalmente y otro menos, y, pero con ironías muy grandes. Entonces, creo que México tiene ya una tradición de mujeres arquitectas y se cuestiona mucho menos a la mujer en obra. Eh, es mucho más natural que las mujeres hablemos a un proveedor, etcétera. Por ejemplo, Colombia tiene eso menos, irónicamente, siendo un país de mujeres profesionistas, juezas, en la política, etcétera, mucho más desarrollado. Pero en la profesión nuestra, bastante menos. Y eso me ha llamado muchísimo la atención porque yo pensaba que México era posiblemente el entorno más duro que yo iba a encontrar para el desarrollo profesional y no lo es. Ahora, sobre mi desarrollo profesional hay una nota que quiero hacer y que me gustaría compartir con ustedes como punto de vista para ver si también lo encuentran. Y me parece que la extrañeza de la mujer en la arquitectura no es propiamente una extrañeza de la mujer en la arquitectura, sino una extrañeza de la cantidad de mujeres ejerciendo en el tiempo. O sea, al final empezamos estudiando menos que hombres, o al menos en mi generación, y luego esa brecha se fue, entonces luego hubo unas que se quedaron en despachos de arquitectura y nunca ejercieron, luego hubo unas que dejaron de ejercer y al final el huequito que tenemos ahorita no es, o sea, somos extrañas porque somos pocas, o esa es un poco una percepción que yo tengo y que quiero compartir con ustedes y que me cuenten qué piensan. Así que ya, terminé. Excelente, Miche. Muy interesante saber esa comparativa entre México y Colombia. Gracias por compartirnoslo.
Y pues yo también, la verdad, también empecé siendo arquitecta desde niña. Dicen que uno o nace o se hace. Yo fui de las que nació así. Era parte de mis juegos cotidianos, o sea, era crear espacios para las muñecas, para lo que fuera, para generar ciudades. Era parte del juego cotidiano y lo veía también como algo muy, pues muy fácil de hacer. De hecho, tanto que yo creía que no era necesario estudiar la carrera. Así de Wow. absurdo, o sea, porque era como podía dibujar planitos y imaginar los espacios y construirlos. Entonces, me erré, obviamente estudiar la carrera te conforma pues brutalmente en muchos aspectos, sobre todo pues en la teoría y en la práctica y en la experiencia de muchos otros que han pasado antes que nosotros y eso nos enriquece infinitamente. Y pues también, la verdad es que yo también jamás había escuchado el término de equidad, desigualdad, nada, ni nadie dentro de mi familia, de mis conocidos, lo vieron como un freno, un límite, algo que no debería de hacer, ¿no? Que no te corresponde. Entonces yo creo que somos de las afortunadas de ese 10%, a veces se dice, a veces se dice 17% de mujeres que sí ejercen y que es este porcentaje que dices que a veces es menor, 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 menor. Y obviamente muchos la estudian y luego pocas la ejercen. Y yo creo que lo más interesante que ha estado pasando en estos foros es que se hable para que vean que sí hay experiencias como nosotras tres, que sí la hemos estudiado, trabajado, experimentado, proyectado, construido y que sí es posible para aquellas personas que no están dentro de este porcentaje de bienaventura y de fortuna de tener una familia que te apoye y te entienda y de todo un entorno positivo y equitativo y que sepan que sí lo pueden lograr. Yo creo que eso es lo más importante, transmitir a las demás mujeres que creen que porque su entorno se los limita, que porque entornos machistas las frenen de crear, de poder, crean, sepan que sí es posible, ¿no? O sea, que sí hay esos entornos de equidad, que sí se pueden abrir brechas de poder proyectar y construir y ejercer en una carrera que, como bien dices, es muy noble. Y también a nivel de México, yo también jamás he sufrido de ningún tipo de límite, ni en las obras, ni con los clientes, de ningún tipo. Al contrario, yo siempre lo he dicho que hay un respeto increíble entre los trabajadores y el arquitecto, la arquitecta, y mutuamente, y somos un equipo, así es que la verdad es que se agradece poder tener un país de libertad, un país que sí te abre las puertas a ejercer y a hacer de una profesión tan bella como esta, que sea posible ejercer para las mujeres. Entonces, esa es la invitación en todos estos foros, ¿no? Sí se pueden hacer las cosas, sí hagámoslo, sí estudienlas, sí ejércenlas, sí practíquenlas, o sea, nada las podría detener. Y yo creo que ese es el mensaje más importante de toda esta marcha y toda esta lucha que se ha hecho en el tema de la equidad, ¿no? Ya no hablo de violencia, de género y de esos temas que también son muy importantes de dialogar, a lo mejor lo haremos en esta sesión, que ahí sí hay muchísima injusticia y eso sí nos hace como querer luchar en el tema y sumarnos a muchas de estas denuncias que cada vez se sienten más por las marchas de mujeres, por todas las manifestaciones que se han hecho, pero bueno, ese es otro tema, ya lo hablaremos. La Susana. Muchas gracias, Su, pues. cuéntanos tu historia. Ya que es autogestionado, yo te entrevisto a ti. ¡Ay, eso me encanta! Bueno, a todos los que nos van a ver aquí, vayan por su vinito, su café, su mezcal, porque va a estar bastante entretenido charla con Minche y María. Pues nada, yo realmente coincido con ustedes si bien dicen que nuestro lenguaje es una realidad, ¿no? O sea, es nuestra realidad en ese momento, pues yo tampoco conocía esos términos, pero considero que tengo un papá y una mamá que ejercieron el feminismo en su forma de ser, ¿no? O sea, es decir, yo tampoco sabía que podía tener un año sabático y que no tenía que trabajar, nada de eso, simplemente pues la fórmula era estudias, ya trabajas y listo, te mantienes, ¿no? Entonces mi realidad pues fue muy abierta en ese sentido. Yo pues realmente de chica me gustaban muchas cosas, la verdad es que soy bastante curiosa, hacía mis galerías de arte cuando era chica, me gustaba explorar la tierra,
no sé, me inscribí, me gustaba mucho la economía en la prepa, me inscribí en Derecho en la universidad, luego decidí que tenía que estudiar arquitectura y todo el mundo me dijo que no y eso fue mi respuesta para que sí estudiara arquitectura. eh, yo creo que el ser humano, o sea, el ser humano tiene muchísimas capacidades y pues sí, uno estudia una línea, todo pues para tener un título, para tener un camino, pero me queda claro que somos mucho más, ¿no? Somos mucho más que un Sí, total. género, que un apellido, que, ¿no? que una situación económica, que una realidad política, social. Somos más que un papel que nos pueda dar la carrera, ¿no? Yo creo que soy feliz ejerciendo mi carrera, pero pues no me limita a hacer otras cosas, ¿no? Entonces, al igual que ustedes, pues yo también entré a trabajar. Por supuesto, hay todos estos casos que se pueden presentar durante la universidad o el trabajo de acoso, acercamientos no gratos y demás, pero bueno, lo que yo pude aprender es que los habría que enfrentarlos y había que dialogarlos y había que, pues, o sea, ponerlos en situaciones, ¿no? Acusarlos en donde debería de estar. Muchas veces creo que por tradiciones culturales, ¿sí? Yo también creo que muchas por tradiciones culturales, nuestros papás, nuestros tíos, nuestros compañeros de trabajo traen ciertos comentarios y connotaciones. Eso tampoco los hace machistas en algún lado porque tampoco lo han visto en su realidad, ¿no? Entonces, yo creo más bien que de alguna forma, más que tomar una ideología, que siento que ahora es lo que nos está haciendo mucho daño, tomar ideologías que siguen dividiendo y haciendo subcategorías, más bien pues es generar ideas, ¿no? Es generar ideas de cómo lograr una equidad, porque si más bien el problema principal más que si ser hombre o ser mujer, es la falta de justicia, ¿no? Yo Ese creo es, que eso que estamos haciendo como diferencia, ¿no? Como seguir segmentando y diferenciando en vez de decir, ojalá desaparezcan. O sea, el día que no tengamos que hablar de feminismo es porque ya logramos la igualdad. Y entonces, mientras más equidad encontremos, pues más rápido vamos a llegar ahí, pienso yo. no, totalmente de acuerdo. Cuando tú ya usas un hashtag o una nota para demostrarle a la otra categoría que existes, no has ganado nada. O sea, es decir, esto de cuota de género, de foros de mujeres, de arquitectas, tiene que desaparecer porque realmente lo que importa es el ser humano, su talento, su Sí, capacidad, ¿no? Yo quiero total. sumarme también a tu comentario, Susana, de que nada como el ejemplo, ¿no? Y ese ejemplo que nos han dado justo nuestras familias, en donde no había esa diferencia, en donde papá y mamá trabajaban, incluso mis abuelas en los años 40 y demás ya trabajaban para sostener a su familia. Entonces, no es novedad que la mujer sea independiente, no es novedad que la mujer pueda hacer lo que quiere y lo que se proponga y que está al frente en muchísimas cosas para poder llevarlas a cabo. Cada vez más en lo profesional también pues hay una igualdad incluso de liderazgo, de sueldos equiparables. O sea, yo recuerdo incluso ahorita que hablabas de tus papás también, saber, por ejemplo, de mi mamá en los años 70, 80, quizás era la que más proveía en mi casa, más aún que mi papá. Después esos papeles a lo mejor se cambiaron, pero no había una competencia, era una realidad, un enfrentar pues, las situaciones que se van dando, ¿no? Entonces, Mm. sí creo que es bien interesante que pues hagamos estos comparativos y que no hay mejor ejemplo, o sea, no hace falta hablar de, como dicen, de feminismo y demás, sino ejercerlo en la cotidianidad y esa es la mejor manera que podemos hacer que cambien las cosas. Sí, total. Y un poquito el tema de la invitación es, bueno, en mi caso, es cuando un movimiento que busca la igualdad, ¿no? Por decir así, y se transforma en ideología acaba en una sudadera con frases agresivas hacia otras personas. Entonces, si va a acabar en una playera, si va a acabar en una foto, si va a acabar, pues no, realmente sí, claro que se necesita fuerza en donde legalmente ha habido abusos, ¿no? A lo largo de toda la historia del país, ¿no? Y de la humanidad, claro que se necesitan abogadas, juezas, protectoras de los derechos humanos en esa parte. Nuestra trinchera, ejercer el feminismo, que es muy diferente a ser feminista, ¿no? Porque, pues bueno, como por ahí alguna vez escribí,
la razón no se tiene, ¿no? La razón se ocupa, y la razón se ocupa para, pues, para poder abrir una realidad y para poder entender a la otredad, ¿no? No solamente evadirla, clasificarla, que muchas veces todas estas etiquetas, no solamente la del feminismo, la de los veganos, la de ambientalistas, la de esto, genera categorías que hacen divisiones, ¿no? Y realmente lo que es importante es hablar con el que no estoy de acuerdo. Claro. O sea, para entender, llegar, ¿no? Llegar a pues, entender sus ideas, permearme en su pensamiento, tener empatía, no sé la historia del otro lado, pero pues yo creo que si al menos estamos abiertos a escuchar, eso cuenta mucho, ¿no? Sí, yo creo que sumando a eso, lo que destruye no construye. O sea, es imposible destruir para construir. Y es, o sea, es muy de nuestra carrera, ¿no? Así que complicado. Pues sí, instaurar una, a ver, tú, el tema es, ¿quieres retirar un patriarcado, una tiranía para instaurar otra? O sea, para instaurar otra, pues bueno, eso no, lo que tienes que quitar es la tiranía, ¿no? Entonces, a mí una vez y eso se los pregunto a ustedes, a mí una vez en un pues, congreso que también hablaba del tema de la mujer, yo les agradezco que acepten esta invitación porque pues realmente no, yo no me suelo clasificar, ni creo que ustedes así en estos términos, pero es importante estar aquí para hablarlo, ¿no? Y me preguntan, ¿y qué se siente haber nacido mujer? Y yo, caray. y yo dije, no, pues nada, digo, cuando sale un bebé en el parto, cuando salí yo, no creo que haya dicho el doctor, ay, mira, esta arquitecta rebelde, mira, ya nació esta feminista agresiva, o ya creció esta vegana, no sé, pues no es nada, o sea, la identidad de mujer se construye, ¿no? Se construye socialmente, con condiciones culturales y eso, pero pues si somos libres de pensamiento, nosotros podemos deconstruir una identidad ya que viene de años, pero pues no se siente nada, pues naces como un ser humano, ¿no? A mí me llamó mucho la atención esa pregunta. Oye, pero a mí sí está muy interesante esto último que acabas de decir, porque sí creo que nosotras nos hemos construido. O sea, Claro. tenemos un carácter y una fuerza que hay que generar. O sea, que a lo mejor uno, como dices, recién nacida ni te enteraste, pero con el tiempo, con mil cosas, con amor en tu casa, con creer en ti, con que te apoyen en sí, tú puedes y estudiale, y sí, tú puedes y pon tu despacho, sí, tú puedes. O sea, ese empuje te va dando fuerza. Y creo que también eso hay muchas personas que requieren creer en sí mismas para poder ejercer y tener esa actitud Claro. contestataria como la que tú tienes, Susana, ¿no? O tú, Michi, o sea, no nos quedamos callados. Si hay algo injusto, lo decimos. Si hay algo que hay que corregir, lo corregimos. O sea, y requiere un carácter y una fuerza que hay que construir y que ojalá y eso se pueda ir permeando en nuevas generaciones, ¿no? Eso, por ejemplo, nosotras, creo que varias, o no sé, somos maestras también en la universidad, y el generar nuevas generaciones hacia el futuro de jóvenes mujeres que también crean en sí y que puedan, que vean ejemplos en nosotros o en otros arquitectos y arquitectas de que sí se pueden hacer las cosas, yo creo que puede animar a que cada vez más quieran ejercer, ¿no? Porque yo también creo que muchos se han detenido por ese como temor, miedo, comodidad, porque no crean que todo el mundo tiene esa gran autoestima, ¿no? De seguir adelante, de enfrentarse a cualquier tipo de, pues de frustración, porque también nuestra carrera es una carrera de frustración, ¿no? O sea, es muchísima chamba que a veces se cae, que a veces no se puede, que de pronto tienes mucho trabajo y de pronto nada. O sea, es un trabajo que requiere eso, mucha fuerza, mucha fortaleza física, mental, emocional y de todo tipo. Y eso también pues involucra no solo a nuestra profesión, creo que a todas, ¿no? Para poder realmente sobresalir, hacer, animarse a crecer o a seguir un ideal, pues requieres esta fuerza interior, ¿no? Y que alguien también te ayude a construirla, a apoyarte. Sí, un poco sumado a eso que dices, María, a mí me llama mucho la atención porque yo sí creo que hay un logro que no me gustaría minimizar y es ese logro de una generación como la nuestra que no tuvo tantos referentes. Es decir, normalmente uno aspira a aquello que conoce
Y nosotras como mujeres arquitectas, si acaso teníamos uno o dos referentes, pues estaba Zaha Hadid, que finalmente tuve la oportunidad de conocer y no era tan grata de carácter, pero había muy poquito hacia dónde observar, ¿no? O sea, era más bien un territorio medianamente desconocido y yo sí creo que ese es un gesto de valentía. O sea, creo que ahí sí hay un poco de rebeldía, un poco de valentía, un poco de inocencia, de lanzarse al vacío a ver qué va a pasar en la vida profesionista y que espero que lo que ven en la academia nuestros alumnos y nuestras alumnas sea eso, o sea, que ellos sí ya tengan un peldañito y que digan, ah, bueno, pues hay algunas que sí van por esa vía, pero sí creo que la fuerza que necesitamos nosotras para llegar a donde estamos, pues no quisiera minimizar el pequeño poquito más que nos tomó de alguna manera, ¿no? Creo que, Mincho, ahorita que dices eso y hablando yo ahorita estoy ahí estudiando filosofía y alguien habló de ese tema, de los referentes, porque pues obviamente en el diplomado pues damos de muchas edades y hay chavos de 30 años por ahí, y entonces hablaban justo de qué referentes tienen. Y justo coincido contigo, Ilka María, pues, o sea, nosotros exactamente, creo que nuestro referente, o sea, si a lo mejor tenías un familiar, ¿no? Que te podían decir, ay, tu tía, tu abuelito, tu mamá, no sé qué, pero realmente como no había tanta información ni tantas cosas, nuestros referentes creo que eran más dirigidos a valores, no al ídolo, ¿sí me explicó? O sea, nuestro referente Total. era hacer bien tu trabajo. Hijita, y si vas a vender globos, que seas la mejor vendedora de globos, ¿no? O sea, realmente no te decían vende globos como Jeff Koons, ¿no? O sea, entonces, creo que nuestra construcción de realidad, por supuesto, igual, ¿no? Viene por ejercicio del feminismo que ha hecho que nosotros podamos estudiar, opinar, votar, etcétera. Pero creo que sí me parece maravilloso ese punto y ahorita que lo tomas y nuestros referentes eran valores más que personas, ¿no? Más que héroes, más que, ajá. O eran hombres, pero nunca o sea, nunca nos cuestionamos si había Que un era tema hombre de o mujer. género, que me parece Ajá. que es bellísimo. O sea, al final creo que tenemos que regresar a esa cosa con la que nosotros crecimos innatamente, que era, pues ojalá alguna de nosotras sea algún día referente para un hombre, ¿no? Y sin cuestión de género. O sea, que sea Exactamente. ella porque me parece interesante, punto. O sea, si fue ella o una ella o un él. Pero sí creo que hay un poquito de triunfo en el ejercicio, pues. Muy bonita estos dos Sí. comentarios que hicieron las dos, porque justo yo creo que hablar del referente es muy bello, o sea, porque eso también te construye como persona y como profesional. Y yo también votaría por eso, por una universalidad, porque realmente yo creo que justo lo que nosotras estudiamos, sí, los referentes eran 90% hombres, como dice Zaha Hadid, era la que sobresalía ahí de las mujeres brincando, tratando de también sobresalir, que le costó Gritando más bien. sí, y que realmente, la verdad es que para mí también muchos hombres han sido el referente a seguir y con muchísima admiración de todos sus logros. Entonces también creo que más bien es esa, buscar esa universalidad, ¿no? En todos los ámbitos. Es lo que más nos hace bien. Sí, lo importante, digo, no existe un pensamiento femenino ni masculino, o sea, el pensamiento no tiene genitalidad, es un pensamiento. Y tú veías, o sea, y yo creo que el no tener estas categorías cuando éramos estudiantes o adolescentes, pues te hacía ver de que Barragán era un increíble ejecutor de la luz y el color, pero dejabas a un lado la sexualidad y el género, era más bien wow, quiero ser como Barragán, pero por manejar la luz, lo demás ni te importaba, ¿no? No estaba tan marcado y yo sí, yo también considero que, pensé que íbamos a coincidir en los dos aspectos, de que es importante la universalidad, de que es importante romper las categorías y que cuando hay que darle peso legal a ciertas acciones hay que hacerlo, pero para todos. El problema para mí siempre va a ser la injusticia, ¿no? O sea, eso acapara a todos. Pero bien bonito, ¿no? La verdad es que recuerdo yo, sí, yo nunca me preguntaba ni en un congreso, ni en un libro, ay, es que es mujer o es hombre, ¿no? Como que, o sea, no, no tenía ese tema, pero bueno, pues bien dicen que donde uno pone la atención, esa es tu realidad, ¿no? Entonces, si ahorita quieren que pongamos atención en las diferencias,
pues bueno, la invitación también tendría que ver a, bueno, vamos a hacer vamos a poner atención en qué somos iguales, en qué podemos ayudar a que todo sea igual, ¿no? Y coincido también una vez también un arquitecto de Costa Rica me dijo, es que hay que invitar mujeres porque casi no hay mujeres en la facultad. Le dije, no, a ver, espérame. Sí hay mujeres que estudiaron, pero bueno, también unas optan por la maternidad por otras situaciones. No es que no existan, no es que las tengas que invitar a fuerza, o sea, no es así. O sea, hablando un poquito del tema cuota de género, que a mí sí me disgusta mucho ese tema. O sea, Uy, no, a mí me parece que es excluyente al 100%, porque no es, de hecho, y espero que nadie de Guanajuato se lo tome personal, pero de repente escuché que en Guanajuato iban a hacer candidaturas, o sea, las candidaturas para el gobierno eran con cuota de género, ¿no? Entonces, vamos a tener 3 candidatas y 7 candidatos, y yo, o sea, los ojos se me saltaban así, como, oiga, no, yo no quiero que a mí me juzguen por género, quiero que me den crédito por mi talento, por mi inteligencia, y no quiero que nadie me regale un peldaño, no quiero que nadie me regale nada. O sea, quiero que el día que yo llegue a algún lugar me abran la puerta por mi cerebro, no por ninguna otra cosa, ¿no? Entonces a mí el tema de la cuota de género sí me ha parecido como un poco aberrante, porque pues, a ver, creo que es bien válido cuestionarse por qué no hay mujeres. Creo que eso es súper valioso, porque a veces en efecto no hay mujeres porque no hay cabida por el club de Toby de ciertas instituciones, de ciertos espacios. Pero me parece que la cuestión no es hacia cuántas mujeres dejamos entrar, sino cómo hacemos que todos nos veamos iguales, un poco redundando en lo que estamos conversando. Cómo dejamos de invisibilizar o cómo dejamos de excluir a la mamá, por ejemplo, por la maternidad o por... De hecho, yo, si Cayetana estuviera despierta, yo estaría con ella aquí ahorita porque me parece que es cero excluyente de las actividades. Pero me parece que es esa normalización de la mujer en ciertas cosas y la cuota de género claramente para mí no construye, sino que destruye, pero ahí les dejo la bolita. A ver, Susana. Oye, María, a ver, hablando un poco del tema, sacaron las preguntas, bueno, la película o la serie, no me acuerdo qué es, las mujeres ocultas de la Bauhaus, ¿no? Entonces, un poquito, sí hablar y de Eileen Gray, que se supone que Le Corbusier le quitó la autoría de su casa, etcétera, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, o sea, es más bien era un tema de justicia, ¿no? O sea, de oportunidades. Entonces, por ejemplo, tú que eres una gran experta en la historia de la arquitectura, cuéntanos un poquito, a lo mejor, de esto que tanto sabes de estas mujeres que han sido, Denise Scott Brown, ¿no? Que también reclamó después haber ganado el Pritzker, algo así. A ver, cuenta, porque me gusta esas historias. ¿Me dijiste a mí, Susana? ¿Qué tal la historia? Oye, muchos libros e historias. Sí, o sea, ¿cómo ha sido en el tema de México? Por ejemplo, Lina Bobardi en Brasil, ¿no? O sea, estos pocos referentes que están en los libros, ¿no? Y también actualmente, ¿no? O sea, fue muy chistoso cuando en lugar de poner fulanita y sutanita ganaron el Pritzker, pusieron 2 arquitectas mujeres que ganan un premio, ¿no? O sea, ¿qué o sea, creo que no hay necesidad de enfatizarlo y ni les voy a dar las gracias tampoco. O sea, es así como que, gracias, pues, como por qué, ¿no? Pues, ¿cómo ha sido, por ejemplo, en México? O sea, ¿cómo eran las escuelas de arquitectura este tema o la construcción de la ciudad, las urbanistas? A ver. Bueno, es todo un tema y la verdad es que, bueno, no es exclusivo a México, es, como bien lo dices, mundial. Ahorita yo, la verdad, los invitaría mucho a seguirnos en la fundación que tenemos, fundarkmx.com, porque estamos sacando desde hace muy poquito, en febrero, me parece, inició una serie de podcast que se llama Heroínas de la Arquitectura. Y el objetivo es justo hablar de estas mujeres que desconocemos, de las cuales, o sea, parte de la historia desde hace miles de años son las principales constructoras de comunidades, incluso nómadas. Y luego enterarte que desde el siglo XV, XVII, XIX ya existen mujeres poderosas que construyeron cosas icónicas y que justo las tenemos guardadas en el ropero, ¿no? Entonces, los pido que nos acompañen en esa serie, está muy linda, la verdad es que se han encontrado datos sorprendentes y casi no hemos todavía abordado el tema de México, pero México está en la misma situación, ¿no? O sea, desde más o menos en los años 60, para darnos una idea,
de las primeras generaciones de arquitectos de la Universidad, por ejemplo, Iberoamericana, que ya tiene un poco más de 70 años, solo había una mujer dentro de toda la generación, de la primera generación de arquitectos, una sola mujer, Marta Elena Campos Newman, que hoy da clases y dirige muchas áreas en el posgrado de la UNAM, pero era así como el único ícono dentro de otros 10 hombres, ¿no? Y así fueron paulatinamente creciendo estas generaciones a que hoy en día y desde hace fácil 20 años sea de verdad pues, equitativo. 50% son mujeres y 50 son hombres de manera natural, no forzada. Eso. No porque tienen que ser 50, no, natural. Se inscriben la misma cantidad de mujeres que de hombres y a veces incluso hasta más. Llega a haber un 52, 56% de mujeres. Y eso llama mucho la atención. Pero justo lo que dices es lo que no está pasando. Ya se titularon y se titularon con menciones honoríficas, con grandes promedios, con perfectos proyectos, con muchísimas capacidades y por alguna extraña razón no todas deciden continuar la carrera, ejercerla. Esa es una pena. Y eso creo que les digo, falta ese empuje de, síguele, o sea, ya estudiaste, ya pasó lo peor, creo yo, pues de demandante, ¿no? De esfuerzo, de tiempo, de desvelo y todo. Ahora síguele, síguele, síguele. Y eso sí está faltando. Y pues respecto a lo de la equidad, también creo que no debe ser forzada, o sea, debe ser una como visión natural también, se da de una manera natural y no forzada. Sí creo que está bien que se abran como tratar de hacer esa equidad dentro de puestos institucionales, gubernamentales, de muchas áreas, creo que ayuda porque abre la puerta a muchos que si no a lo mejor estarían limitadas por justo esto que decimos pues, del machismo o de grupos muy cerrados de poder. Eso quizás abra un poco la puerta a otras oportunidades, por lo menos a que entren y se vislumbren, aunque estamos de acuerdo en que no siempre se está haciendo por capacidades y por talentos y eso debe de ir mejorando. Ahora en este año soy tutora de la generación de jóvenes creadores de Conaculta Fonca, de arquitectura, y es la primera vez que hay una equidad en ese término, o sea, ya hay, creo que son tres mujeres y cuatro hombres, o sea, es por decir, pero de manera natural, igual de talento, de que sus proyectos eran los mejores dentro de 110 concursantes o participantes de todo el país. Y fue la primera ocasión en este año en que se da una equidad en todo el país, o sea, de los becarios natural, de todo México. Y la verdad es que a todos nos dio mucho gusto porque sentimos que es natural, o sea, cada jurado eligió a los que considerábamos proyectos de la mejor calidad o becarios que, pues, que parece que tendrán como una mejor propuesta hacia el final con su beca. Entonces nos dio muchísima alegría. O sea, porque que no había pasado por muchos años. Cuando yo fui becaria de jóvenes creadores, como hace 20 años, fui la única mujer entre otros 4 hombres que fueron elegidos. Entonces sí me sentía yo como la solita, ¿no? Pero creo que sí está bien como una política de que empiece a abrir las puertas en distintos ámbitos, más no que se vuelva como una regla y sobre todo cada vez valorando más la capacidad, la calidad y todo, ¿no? La fuerza de que ese es el perfil ideal para X puestos, ¿no? Y Nietzsche, ¿por qué será natural o no natural para una mujer que estudia arquitectura seguir en la carrera o no? ¿Por qué será natural o no natural? Porque yo creo que eso que decía María es súper importante. Me parece que la diferencia y la brecha está trazada en casa. O sea, nosotros posiblemente no vimos, de verdad, yo nunca me cuestioné el tema de género en mi vida hasta que empecé a trabajar. O sea, hasta que me preguntaron, pero antes era, a mí, mi mamá jamás me dijo por qué vas a ser arquitecta o jamás existió esa historia. Entonces me parece que la diferencia o la no diferencia de cómo nos percibimos está completamente pues mamada. Es decir, la vivimos desde nuestro nacimiento y la vemos crecer y vemos esas diferencias, oportunidades un poco con lo que nos pasa en casa. Entonces, cuando me preguntan, pues yo soy pro marchas en el sentido de, a mí me parece que todos deberíamos de salir a marchar por las causas que nos importan. O sea, a decir qué es lo que nos importa.
cómo de una manera pacífica y demás, o sea, tengo también mis condiciones de cómo debería de ser ese asunto, pero esa es otra historia. Pero lo que sí creo es, cuando me preguntan como, ¿qué opinas de las marchas feministas? Y en esto voy a ser bien radical y posiblemente poco agradable para muchos, les digo, híjole, es que a mí me parece que es mucho más interesante lo que pasa en casa. Es decir, cómo, y lo que decía María, cómo nos volvemos arquitectas responsables y coherentes y congruentes en nuestro quehacer diario. Yo creo que el ejemplo, o sea, la palabra se escucha, el ejemplo arrasa. Entonces, cómo vamos con el ejemplo siendo mucho, o sea, portavoces mucho más poderosas que en otros espacios. Entonces yo creo que esa diferencia no existe, o sea, creo que es un constructo, como tú lo decías hace rato, es un constructo que muchos nos hemos comprado y muchos no nos compramos afortunadamente, o muchos ni siquiera sabíamos que existía y nos enteramos tiempo después. De hecho, a mí el tema de género me ha parecido que es mucho más notorio estos últimos años que al principio y posiblemente yo honestamente no les sé decir si esto que está pasando ahorita a mí me hubiera beneficiado o me hubiera perjudicado, porque creo que la inocencia de no saber que existía fue uno de los grandes motores para no preguntarme si yo podía o no podía. Y no sé si hoy en día, cuestión, gran signo de interrogación, para muchos saber que existe la diferencia los haga pensar que no se puede. ¿Qué opinan ustedes? No, no, muy interesante. O sea, eso siempre lo voy a decir. Por ejemplo, a ver, en Alaska, una mamá le dice a su hijo que no camine por 50 tipos diferentes de blanco que existen de la nieve, ¿no? O sea, si tú llevas a Cayetana ya, pues le vas a decir blanco, mamá, pero todo es blanco, ¿no? Entonces, sí creo que el lenguaje ha contribuido mucho y también quiero hacer énfasis con esto y ver qué ustedes opinan el tema del lenguaje, o sea, ponerle esta, y lo mismo pasa con el tema de raza, de origen y demás, si eres latino, si eres de determinado color de piel, o sea, todo lo que está pasando en el feminismo, creo que pasa en todas las categorías, si eres chaparrito, bajito, delgado, no, fit o no, o sea, todo esto se está permeando así. La cosa del lenguaje, o sea, el hecho de, y eso es una visión personal, bueno, a menos que sea ilegal en el momento, porque me he enterado pues porque ahora pues se permean muchas de estas cosas feministas que ya está tipificado en la ley hacer referencia, por ejemplo, a la naturaleza como algo femenino, o sea, en los discursos, por ejemplo, académicos, ¿no? O sea, si tú dices la mujer, por ejemplo, el yin y el yang, ¿no? Y si dices que el yin es esto porque el hombre es la razón y, ¿no? Lo recto, la línea recta y la mujer es la curva, la naturaleza, ya estás cometiendo un delito a la hora que tú, yo no lo sabía, que tú lo estás promoviendo, ¿no? En un discurso o enseñando lo que dicen las filosofías orientales. Entonces esto me llegó a pensar que, bueno, hace muchos, muchos años, las películas antes no tenían clasificación, ¿no? No existía, o sea, y me imagino que en Estados Unidos o en algún país, algún papá o mamá demandó a la casa productora o al cine poner una película con otro tipo de contenido y que llevaron a sus hijos. De ahí nació las clasificaciones y las advertencias, ¿no? Esta película es tanta clasificación y contiene esto. Pues ahora yo me estoy preguntando, porque realmente hay muchas cosas que estoy desconociendo y que ahora en lo virtual y en las categorizaciones que no sé por qué insisten en eso, pues ya son motivo de demanda, ¿no? Entonces, pues sí, yo me puse a pensar, bueno, antes de que yo hable o antes de poner esta charla o antes de dar clase, debo de decir que pues mis comentarios no van originados a, ¿no? Y que voy a hablar de tal tema para avisar y nadie se sienta herido. O sea, pues es que, o sea, o porque no digo, o porque no deformo el lenguaje para que se sientan incluidos, yo creo que aquí lo que pesa son las acciones. O sea, me podrán hablar de feminismo, de sustentabilidad, de lo que quieran, pero las acciones, el ejemplo es lo que cuenta. Y ahorita veo, hablando con otros maestros, que los alumnos están pidiendo que deben de hablar con la deformación del lenguaje, de no decir amigos, amigas, decir amigues, y estas situaciones que me parecen aberrantes porque no están haciendo nada por los que sí están vendiendo adolescentes aquí en el mercado de 14 años para actividades sexuales, ¿no? O sea, realmente yo creo que en nuestra forma de ejercer el trabajo con los albañiles, con los alumnos, con las alumnas, etcétera,
pues también debe de ser un poquito de eso, ¿no? O sea, del pensamiento universal, porque ya no sé si ahorita antes hay que poner una clasificación porque alguna compañera que feminista o de lo que sea se sienta, ¿no?, susceptible por los comentarios que estamos diciendo ahora. Y me preocupa porque eso se está quitando libertad, la libertad de poder hablar, o sea, de poder hablar sin ofender, de exponer un punto. Pues a mí pues, me dan ya no ganas luego de dar clases, ¿no? Entonces, el lenguaje, ¿qué opinan del lenguaje, por ejemplo? ¿Qué puede ayudar o no el lenguaje? Ya vimos que como no sabíamos que existía, pues nosotros andábamos como la vida felices. Me encanta, ¿no? La inocencia también a veces ayuda un poco a no cuestionarse, pero ¿cómo sería el término del lenguaje ahorita, pues nuestra actividad profesional? Sabes, es interesante todo el tema que tocas y justo la manera de expresarse y como bien lo dices, lo que para uno puede ser lo más normal, para otro puede ser ofensivo y viceversa. Entonces estamos entrados sí, a terrenos muy delicados porque justo se pierde la libertad de la esencia de lo que es uno. Yo no podría cambiar mi discurso, mi manera de expresarme, mi manera de dar clases, mi manera de ser, porque no podría, llevo toda mi vida siendo así, como para transformarme en alguien que no soy. Yo creo que todo lo resumiría en la palabra respeto. Y ahí cabe todo. O sea, ya no hace falta tener otra forma de diálogo, sino hablar con respeto en general, ¿no? A la humanidad y a todo tipo de género y a todo tipo de personas y todo tipo de situaciones, ¿no? Creo que ahí está donde entra un diálogo que se da de manera armoniosa y sencilla y ya, ¿no? No hay más, no hay más discusión. Creo que ahí radica como el entendimiento y pues la perfección del lenguaje. Si tiene esa palabra inscrita, es todo, yo creo que debe funcionar, ¿no? Bien. Yo he visto muchas veces que sí hay muchas manifestaciones, incluso a nivel universitario, de decir, ese maestro es misógino y ese maestro no habla con respeto o ese maestro descalifica y justo va en esa expresión de a lo mejor un término que no fue respetuoso, un término que no fue universal, ¿no? Y eso hace que pues justo ofenda. A mí, por ejemplo, me sorprende mucho porque también el otro día platicaba con mi familia que cada vez más también incluso en los empaques pues de los productos cotidianos están queriendo quitar, por ejemplo, cuestiones como de racismo en las portadas pues de todo, de los cereales, de las golosinas, de los hotcakes. Y para mí mis hotcakes son los de Aunt Jemima, la negrita, o sea, es mi máximo. Y estaban diciendo que querían quitarla de la caja, ¿no? Que era casi un hecho que se iba a quitar de la caja para evitar el racismo. Y a mí se me hace absurdo, absurdo también. Es como, o sea, al contrario, es ver esa diversidad en todo, en las cosas, en lo cotidiano, en lo que vives, en todo. Enriquece el diálogo, enriquece la diversidad. Y el quererlos justo quitar, como pasó con el negrito famoso de nuestra, también una golosina favorita, pues también Que es se llama como así. absurdo, ¿no? Sí, bueno, y ahora le cambiaron a Nito, se llama Nito, pero ahora es un niño blanco con cabello rizado. Pero ese tipo de cosas también mandan mensajes como de cero tolerancia, de cero comprensión, de cero apertura, y eso creo que debe de cambiar y te vuelvo a resumirlo, es el respeto, ¿no? Hacia los demás. Mm. Y yo creo que ahí, María, no sé qué opinen ustedes, pero es un poco, ahorita que yo estoy en la maternidad, en la etapa temprana, es como cuando tratas de tener a un niño sin contacto con nada que lo pueda perturbar, ¿no? O sea, como ni una bacteria, ni un no sé qué. Eventualmente será muchísimo peor. Yo creo que, como tú dices, a ver, si yo me enfrento con alguien que habla de todes, pues tú hablas de todes, yo hablo de todos, porque yo llevo muchos años de mi vida hablando así, te respeto, me respetas. O sea, me parece que es simplemente la aceptación de la diferencia en el sentido de el respeto es nuestra plataforma de unidad, la justicia es nuestra plataforma de unidad y tenemos que llegar a puntos que nos permitan coincidir ahí, ¿cierto? Entonces, lo que cada quien piense como lo quiera pensar, lo que quiera hacer, mientras coincidamos en esas plataformas de respeto y justicia, hagamos lo que sea necesario para poder llegar. Pero lo que sí me parece que no es válido es que, por ejemplo, llegaran a decirme hoy, tú tienes que cambiar tu manera de hablar para no ofender a los alumnos. No, pues,
qué pena, ¿no? O sea, si yo les hablo, como tú dices, desde la plataforma o a la vida cotidiana, o sea, a mí que me digan, no sé, el otro día en una conferencia me decían, no, pues es que ojalá puedas hablar de todos y todas, y yo, no, claro que no, porque no está en mí, no es mi naturaleza, yo no crecí con ello, y, y de verdad, pues para mí todos somos todos, hombres y Sí, el, mujeres. el lenguaje Entonces, de la lengua española, todos, es un plural que abarca hombres, mujeres y subclasificaciones que quieran poner. Listo. y me parece que lo importante no es la forma, sino el contenido. Entonces, a Así es. veces caer en este absurdo de cuidar tanto la forma y perder el contenido, me da mucha pena. O sea, me da mucha pena no escuchar por cuidar la forma, me da mucha pena no poder dialogar por la forma, ¿no? Como que, Cuando qué lo importante es delicia, el diálogo. completamente. Y como un poco en la línea de lo que decía María, pues al final eventualmente tendremos que voltear atrás y ver de dónde venimos. Entonces, parece ridículo, pero a mí lo del negrito me ofende mucho porque ninguna de nuestra infancia lo vio como un gesto xenófobo, o sea, pues era lo que era y punto, ¿no? Y si hubiera sido el blanquito porque tenía una cubierta blanca, todos hubiéramos estado felices, nadie se hubiera inmutado. Entonces, a mí, por ejemplo, esto de empezaron a tumbar los monumentos de Colón y no, ¿qué dices? ¿De qué me están hablando? O sea, ¿en qué lugar vivimos que ya no vamos a poder voltear a ver atrás y decir, qué interesante cómo podemos hacer una reconstrucción de los hechos como evolución humana al punto de entender en qué punto la mujer dejó de ser equitativa al hombre, porque yo estoy segura que en la era de las cavernas tampoco había tema de género y seguro le entrábamos parejo. Entonces, qué interesante entender en dónde nos empezamos a deconstruir al punto de hoy querer reconstruir, muy entrecomillado, una identidad, ¿no? Que al final tiene una carga histórica. O sea, nosotras tres estamos donde estamos también gracias a la historia. Y qué interesante poderle dar el valor y el pedestal de valoremos de dónde venimos y construyamos con respeto. Coincido plenamente, María. Aquí la pregunta mucho es, ay, perdón, María, dime. No, quería como reforzar un poco este pensamiento que dice Minche y que creo que esto de las manifestaciones y la toma de los monumentos y bueno, la toma violenta de los monumentos, etcétera, que para la mayoría que pensamos justo en esto de respeto y demás, pues nos parece una agresión innecesaria, pero que justo se están volviendo manifestaciones para tratar de que sean escuchadas de una situación que sí llevamos arrastrando décadas, De injusticia, que el de acuerdo. saber 10 mujeres muertas por feminicidio es una cifra alarmante. O sea, no me puedo ni imaginar a 10 amigas queridas en una situación así, imaginarlas todas en un mismo día. Y esto diario, 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 y saber que solo un caso de esos 10 es atendido y procurado con justicia. Eso sí da muchísimo coraje y entiendo pues estas, como así ya situaciones desbordadas de que ya no puede ni haber ni un diálogo y entonces se transforma en esto, ¿no? En agresión por esta como falta de justicia. Ahí sí creo que también todas, o sea, sí podemos hacer mucho de manifestaciones más positivas. Nos quejamos de que no se habla mucho de la historia de la mujer en la arquitectura, pues escribamos sobre ello, De hagamos acuerdo. investigaciones, hagamos publicaciones, metámonos en nuestras clases. No sé, nos quejamos de que justo no hay equidad en los sueldos, pues si está en tu Empujemos por despacho, el nuestro. parejos, ¿no? Sí, o sea, todo va en eso, en hacer manifestaciones, pero positivas, ¿no? Con propuestas positivas. Sí, Y total. una pregunta, bueno, una pregunta para poner en la mesa sería, ¿qué tanto debes de ser tolerante con los intolerantes, no? O sea, esto, sí, porque se Así, transforma, se puso, se congeló. claro, porque yo, a ver, yo hablando, o sea, de un poco de mi percepción, varios temas. Uno efectivamente se construye por sí mismo, pero, por ejemplo, hay unas corrientes o hay ciertas personas que se sienten construidas por el lugar donde nacieron, por el apellido o por la cantidad de dinero, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo alguna vez tuve un comentario de que
pues si a mí me quitaran los frijoles y la Virgen de Guadalupe, pues a mí no me importa. O sea, yo no considero, claro, que Susana tiene, o sea, ha sido construida porque vive en México, pero pues realmente a mí ni el Golfo de, o sea, yo amo el mar, no amo el Golfo de México, ¿no? O sea, este también identidad nacionalista de querernos, ¿no? Apretar en tono de piel, lugar de origen, el mar, lo que comes, esto pues también, pues ha sido una, pues no sé, no sé por qué lo han querido, piensan que es amor a la patria. O sea, yo a veces me preguntaba, oye, pues ¿de qué sirve cantar el himno nacional con la mano aquí si lo que importa realmente pues es que me hablen de, pues, de amar al prójimo, de amar al otro mexicano, ¿no? O sea, importa la fecha de la revolución o la fecha del tratado, más bien importa pues la cuestión humana de esos movimientos. Lo mismo con la arquitectura, y lo mismo con la política y lo mismo con esas cosas. O sea, estamos dejando, no solo ahora, como dices, Minche, de fuera el contenido por llegar a una formalidad, ¿no? Que realmente, pues eso no ayuda a formar un conocimiento con criterio, ¿no? Entonces, para mí la palabra tolerancia es peligrosona porque, pues, tolerancia es una actitud pasiva, agresiva. ¿Sí me explicó? O sea, no es lo mismo que te diga tu novio, tu novia, pues yo te amo, que te diga yo te tolero, ¿no? Te aguanto, te aguanto. Sí. O sea, pues te tolero, ¿no? O sea, eso es te aguanto. Y yo no quiero aguantar a nadie, ¿no? Porque por este tema de la tolerancia, en las ciudades pasa lo que pasa, que de repente llega un pollo enorme a ponerse en el centro histórico, ¿no? Y de repente alguien llega y también le quiere dar en la torre a algo que, a un patrimonio, también llega, o sea, entonces esta palabra tolerancia, que realmente es una situación o sea, pasivo-agresiva, no lo digo yo, lo dicen los psicólogos, y está, o sea, si uno indaga en las palabras, que creo que es importante, pues hay que transformarlo, ¿no? En el diálogo, yo no quiero tolerar a una feminista, yo no quiero tolerar a un machista, porque en el fondo vas generando, ¿no? Tensión. Entonces, o sea, ¿en el qué punto estos intolerantes al machismo se están volviendo también intolerantes hacia los que no, ¿no? Entonces, debemos de cambiar muchas palabras, por ejemplo, tolerancia. O sea, más que ponerle todos o todes, más bien decimos, a ver, en lugar de tolerancia, ¿por qué no respeto? ¿Por qué no intercambio? ¿No? Y a mí sí me impresiona mucho porque, por ejemplo, yo cuando era chica, pues y ustedes también, en el libro de ciencias naturales decía aprovechamiento de los recursos naturales. Yo crecí así, o sea, el aprovechamiento de los recursos naturales, bla, 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 ¿no? Y después te vas dando cuenta que la palabra aprovechamiento es una actitud egoísta unilateral. Entonces te la vives aprovechándote de las situaciones, de las personas, cuando más bien deberíamos de haber hablado hace mucho tiempo, porque también, como le hemos dado en la torre a muchas cosas, también a la naturaleza, ¿por qué no la potencialización de los recursos naturales? Donde es ¿no? Una cosa bilateral, está poniendo uno y uno, como dicen, como se puso de moda, el ganar, ganar, ¿no? Que bueno, a mí no me gusta decir eso, pero bueno, es potencializar. Entonces, realmente el construirse, ¿no? En una identidad, pero de construirse todos los días y decir, ¿por qué estoy usando esta palabra? ¿Por qué me dirigí así? ¿Qué estoy haciendo en el campo laboral? ¿Qué estoy haciendo en mi casa, con mis hijos, con mis tíos, con mis primos, con mi pareja? Pues yo creo que es importante, ¿no? Pero bueno, les toqué muchos temas, pero bueno, vamos a hablar de ser tolerantes con los intolerantes. ¿Qué opinan? A mí me surgieron muchas ideas, porque como bien dices, dijiste muchas cosas. Uno, en primer lugar, no sé si ustedes han leído el poema de José Emilio Pacheco que se llama Alta Traición. No lo recuerdo. Venga. Entonces, lo voy a leer, porque también seguramente entonces los de casa principal que nos escuchan hoy, pues tampoco lo han de haber oído, espero. Y bueno, se llama así, Alta Traición. No amo a mi patria. Su fulgor abstracto es inasible, pero aunque suene mal, daría la vida por 10 lugares suyos. Cierta gente, puertos, bosques de pinos, fortalezas, una ciudad deshecha, gris, monstruosa, varias figuras de su historia, montañas y 3 o 4 ríos. Punto. Sí, hace ratito que hablabas de nacionalismos, de qué defender, de si importan los datos históricos, de
Creo que este poema resume muchísimos sentimientos y yo creo que también, aunque hay muchas cosas que no nos gusten, una ciudad monstruosa, deshecha, darías la vida por mil cosas, por el río, por los puentes, por mil cosas que tiene positivas porque es nuestro entorno, ¿no? Y yo creo que justo la tolerancia se da solo con quien amas. O sea, si es tu país, si es tu ciudad, si es tu mamá, si es tu abuelito, si es tu novio, si es así, con quien amas eres tolerante. Con quien no puedes amar, lo mejor es hacerse a un lado y seguir el camino, ¿no? Y no discutir más. Yo diría que eso debería de ser como, porque si no la tolerancia es muy difícil, ¿no? De mantener. Tienes que tener este sentido de amor por alguien, por algo, por una situación para poder realmente, pues eso, soportar que hay distintas maneras de pensar, distintas maneras de actuar y en esa manera tratar de encauzarlo de manera positiva. Sí, y es que creo que yo estaba pensando mientras hablaba Susana en el Dalai Lama. Ajá. Y pensaba un montón en como su construcción, que más que desde la tolerancia, es desde la compasión, que es un sentimiento activo, no es un sentimiento pasivo. O sea, es un sentimiento de profundo respeto al otro. O sea, profundo respeto desde el momento en el que, o sea, mientras mayor es nuestra diferencia, más necesito el sentimiento para poder coexistir y entender que ninguno de los dos está bien o ninguno está mal, ¿no? Me parece que uno de los grandes problemas de nuestra sociedad es la prostitución del lenguaje. Y como bien lo decías, somos constructos de nuestro propio lenguaje. Por ejemplo, en Colombia les perturba un montón cuando yo a alguien le digo mande, o sea, como mande, que es algo que es naturalísimo en nosotros y que es simplemente un rezago del yugo español que cargamos hasta nuestros días, ¿no? Y me cuestiono tanto cómo, por ejemplo, la palabra tolerancia se ha confundido con indiferencia, pero cómo posiblemente la raíz esté muchísimo más pegada a la compasión o el sentimiento debiese estar mucho más auspiciado por el sentimiento de la compasión que por el de la indiferencia. Y es un poco hacia donde en la balanza hemos cargado el lenguaje. Pero yo apostaría mucho más por una sociedad que se encarga de tener un poco la visión del Dalai Lama, que claro, es inocente hasta cierto punto, pero muy realista en si nosotros llevamos eso a cabo. Y lo que dices de qué hacemos con los intolerantes me lleva un poco al presente y a lo que vivimos en las redes sociales. Y cómo acabamos siendo segmentados, ¿no? Cómo vivimos en un segmento inocente de la gente que piensa como nosotros y nos volvemos menos afable a la gente que piensa distinto de nosotros y cómo es importantísima la gente que piensa distinto de nosotros. O sea, cómo ellos son el motor de construcción o de deconstrucción de nuestra propia realidad, porque sin ellos no hay soporte de aquello que nosotros pensamos o hacemos. Entonces, qué rico ser cuestionado por alguien que es tan distinto y tan y posiblemente tiene desavenencias profundas con cómo llevamos las cosas, ¿no? Yo recuerdo que uno de mis primeros enfrentamientos con el género, un poco regresando al tema, era la manera en la que yo me veía, porque al final este look de la arquitecta, pues, o más bien el look de la arquitecta, sino ser minche es ser minche y tiene un montón de feminidad implícita porque es lo que a mí me gusta llevar en la vida, ¿no? Y como eso, en algún punto, pues se los cuento en breve, pero una de mis experiencias más particulares fue que yo llegué de falda a una junta donde todo el mundo llegaba de pantalón y por ende automáticamente pensaron que yo era la asistente de alguien. Es una construcción de la identidad. ¿Y usted de quién es asistente? Y yo me asisto a mí misma con mucho gusto, muchas gracias. No, como yo normalmente me asisto y me asisto muy bien. Como qué fuerte ese rollo de enfrentarnos a la gente que ve la realidad distinto. Y lo que pasó desde esa vez fue que dije, qué delicia, ahora solo quiero usar faldas. O sea, me parece mucho más rico hasta provocar a la gente que le parece exótico. O sea, qué delicia. Y que podamos como conversar desde dónde nacen esos prejuicios y desde dónde la arquitectita güerita no puede ser arquitectita, ¿no?
qué delicia podernos enfrentar a esas situaciones y robustecer o deconstruir nuestra realidad basada en esto y hilándolo con la tolerancia, como realmente como converger desde el respeto con el otro y generar ese profundo vínculo con el que es diferente a mí desde la tolerancia genuina, no la construida. Ya. Qué bonito lo que acabas de decir, Minche. Y aparte, en lugar de sentirte, la primera es cómo nos aproximamos al conocimiento. Retomando ahorita lo que decía Minche antes de esta intervención, era cuando nos enfrentamos a otra realidad, nuestra conciencia la quiere conocer. ¿Por qué? Pues por miedo, por saber a qué se está enfrentando, etc. ¿Cómo nos aproximamos a ese conocimiento, a esa otra edad? Utilizamos herramientas. Si yo agarro un telescopio, ¿no? Y veo, imagínense que antes no se sabría nada de astronomía, y veo por ahí algo que brilla, agarro un telescopio y bueno, yo tendré una interpretación de lo que estoy viendo en el cielo. Bueno, entonces, lo mismo sucede cuando conozco algo que no conozco, cuando se me presenta, algo que no conozco, tomo el conocimiento como una herramienta. Nada más que esa herramienta hay que quitarle los prejuicios y muchas capas de cebolla, ¿no? que tenemos ahí para poder llegar a la esencia o a lo que es más verdadero. Es decir, ahora que estamos en temas de la posverdad, donde se valida lo que yo digo y lo que tú dices y lo que tú dices y lo que dicen todos, pues bueno, ¿eso es verdad o no? Pues no, para ti nada más, ¿no? Pero pues no podemos construir una sociedad donde pues cada quien piensa lo que se le antoja y considera que tiene que convencer al otro de eso. Entonces, por ejemplo, Minche pudo haber tomado dos actitudes, ¿no? O sea, una actitud era de ofenderse, ay, malditos machistas, cerrar la puerta, ¿no? Es que ustedes, no, entras en una conversación de, bueno, seguramente la construcción de esa persona existe eso. No me está ofendiendo o no me. Primero es caer en cuenta de ese chiste, ¿no? Chiste existencial de qué padre, tu realidad es diferente. Y me encanta la idea de pues, poder contestar, ¿no? Y el otro también, en lugar de llevarse un cerrón de puerta o un límite o una categoría, o que diga, sí, claro, las que traen faldas son problemáticas, ¿eh? Cómo cerró la puerta. No, al contrario, es decir, demuestro mi diferencia, platiquémosla, porque también me enriquece, ¿no? Y al contrario, y tampoco vas a obedecer, ¿no? Lo que te diga un constructo social, ¿no? Creo que me parece hacer diálogo trayendo falda o poniéndote labial para ir a una junta o no, o yendo de shorts a la obra o no, que acatando ciertas reglas, ¿no? Está padre eso, el ejemplo de la falda me gustó. Hola y bienvenido a este taller de No, pues tips también me cinematográficos encanta, para y mejorar tus fotos y el videos. tener también la respuesta pronta, ¿no? A La situaciones fotografía que puedan ha ser ido difíciles y que, evolucionando como bien a dices, través puedes de los tomar años. de manera Es por eso intolerante, que y recientemente agresiva, la y al publicidad contrario, se lo ha tomas visto casi en como un necesidad reto, de ¿no? recurrir Y a hay un este reto arte de de distintos tipos. formar La a fotografía de demás producto personas. es un Y proceso creo que ha que yo creo que tomado nos mucho ha auge pasado en los ahorita que últimos hacemos, años haciendo y es una remembranza, de yo las creo que nos ha herramientas pasado de más distintas usadas en maneras, ¿no? redes Como sociales. no Para sé, yo también poder recuerdo cuando realizar entré a dar esta clases la actividad primera no vez, es que todavía ni necesario siquiera me contar con un titulaba de gran la carrera y ya presupuesto. me habían invitado a Podemos integrarme, a ser utilizar maestra. elementos caseros Y y pues me hacer recuerdo nuestro perfecto propio entrar al estudio salón y fotográfico que en la casa. mayoría dijera, tú vas a ser mi maestra, así como cuestionándolo, como Los pues, porque veían materiales una que niña utilizarás realmente, ¿no? para Que la de casi de realización su de edad, esta y fotografía pues sí, son el muy enfrentarse y decir sencillos. sí, y siéntense y Primero, vamos a una empezar, lámpara y que decir, pues utilizaremos bueno, o sea, como cambia nuestra esa fuente perspectiva de una principal de persona en luz, cuanto o ya te también empieza llamada a key conocer, light. ¿no? Una Y segunda creo que fuente de justo luz que cuando hay que utilizaremos para conocer, iluminar para un empezar poco a nuestro querer y para fondo, empezar un a tener producto a una fotografiar. empatía y En una este afinidad caso, y un nosotros entendimiento del otro. elegimos una Porque justo bebida, mientras no lo una conozcas, cartulina blanca te que guste o actuará no, como nuestro pues fondo, no hay ese diálogo, y eso es papel lo que nos está aluminio pasando que mucho, esa actuará falta de como conocimiento nuestro del rebotador otro, ¿no? de Y el luz, conocimiento de otras glicerina. circunstancias y de otras situaciones. Con suavidad, Y justo toma en un cuanto poco de más glicerina estás con tus haciendo, dedos pues por y eso la poco a cultura es tan poco importante, la pongamos educación es tan pequeñas gotas importante, en nuestro porque producto. solo así podemos pensar justo en esta compasión, en esta que hablaba mucho Minchi, que me parece valiosísima, o sea, que mientras En no este caso, tengas ese la acercamiento al glicerina conocimiento, le dará un efecto y lo frío digo a nuestra bebida. conocimientos así,
otra vez universales. El siguiente paso es colocar nuestro producto en su posición adecuada. Una vez que hayamos encontrado nuestra posición, tenemos que colocar nuestras dos fuentes de luz. Recuerda, la principal será para iluminar nuestro producto y la secundaria para realzar el fondo. Finalmente, nuestro rebotador funcionará para darle un retoque final de luz a nuestra sesión. Ahora puedes colocarle un texto a la fotografía y listo, colocarla en tus redes sociales para dar publicidad a tu producto. Y el señor dijo algo así Eso como... sería todo por esta sesión. Como, bueno, queremos la casa viene agradecer con la al Instituto chamacona. Veracruzano de la Cultura Claro, yo por y al me Recinto boté de Cultural risa Casa porque, Principal. o sea, Y recuerda, eso lo que hashtag vemos es que nos vemos pasa como pronto. O sea, el señor en ningún momento nos ha faltado el respeto ni nada, pero ese es cuando digo que nuestro telescopio con el que nos aproximamos a nuestra realidad, si yo veo en el primer lente, macho detectado, voy a actuar agresivamente, salvo que no esté viendo yo una conducta que no tenga nada que ver, ¿no? Este fue un comentario que yo lo asumí como cultural, cambié de tema, ni le presté atención, y bueno, creo que le puse, bueno, no sé si le alcance, no sé, algo así dije, pero te das cuenta que cuando nosotros nos enfrentamos a algo diferente, incluso a un machista, una feminista, lo que sea, ¿no? Un político, incluso creo que ese sería el mayor acto de amor, de compasión. Voy a quitarle todas sus cebollas, sus capas, mis capas, ¿no? También, o sea, cuando yo me aproximo a algo, pues, o sea, pues lo veo con mi lente, ¿no? Y pues la idea es tener el lente más amplio. Pero bueno, creo que un poquito ya para cerrar el tema de mujeres protagonistas, pues sí, todos somos protagonistas de nuestra realidad, ¿no? Así mi mamá, la esposa de mi albañil, todos, ¿no? Todos somos protagonistas de nuestra historia y nosotros podemos construir y deconstruir nuestros propios, ¿no? Nuestros propios limitantes. Yo creo que esa sería mi invitación, de que todos los días observemos cómo hablamos, cómo nos dirigimos, qué hacemos, ¿no? Para poder tener un mayor entendimiento, ¿no? Más empatía, más compasión y observar, o sea, aunque yo no estoy de acuerdo en ciertos movimientos, leo de comunismo anárquico y leo de teorías feministas radicales porque me interesa saber qué los llevó a hacer eso, ¿no? Entonces, también hay que conocer un poquito esa parte que no nos agrada, pero para poder, ¿no?, entenderla. María y Mincha, manera de despedir, ¿algún comentario? Pues yo agradecerte mucho, Susana, que nos unas en esta reunión, a Minche, a mí y a ti, en este diálogo en Casa Principal. La verdad es que ha sido un deleite, o sea, las he disfrutado inmensamente a las dos, o sea, ha sido una conversación muy rica, muy, muy apreciada. Y la verdad es que sí, nos invitas a que transmitamos esto a toda la gente que nos escucha, a que tengan esta apertura, a que se informen más de las cosas y a que participen más, creando una sociedad que sea cada vez más empática, más generosa y con una humanidad que ya lleva siglos, ¿no?, de evolución, y a veces pareciera que no, que como que volvemos a caer en lo mismo, y por eso es que dicen que la historia es cíclica y se vuelve a repetir, pero es justo esa falta de conocimiento y de ignorar lo que ha pasado en el pasado, y por eso lo volvemos a repetir. Si no, no volveríamos a hacer lo mismo. O sea, la humanidad ha hecho cosas tan grandiosas que si nos fijáramos en todo ello, en lo positivo, deberíamos de estar ya mucho más adelante en muchos de estos discursos. Entonces, gracias por invitarnos a hablar de esto, además con este enfoque tan abierto, o sea, y ha sido una delicia, ¿verdad? Gracias por esta invitación. Gracias, María, linda. Bueno, invitación a Fundark, taller y todo. A ver, de una vez el comercial. Bueno, gracias. No, claro, pues los invitamos a seguirnos, si se puede, también en la página de fundarkmx.com,
que es esta Fundación de Arquitectura Mexicana que busca difundir lo más valioso de la arquitectura y el urbanismo en México, porque justo creemos que mientras no lo conozcamos, no lo vamos a proteger y a preservar hacia el futuro. Entonces, ese ha sido su lema, lo más importante. Y pues también acompañarme en mi taller de arquitectura, que es María Bustamante Arquitectura. Igual en las redes sociales nos pueden encontrar y ver pues, lo que hemos estado haciendo en estos 20 años de práctica profesional. Gracias, María Linda. Minche. No, pues yo también agradecer a Casa Principal. Ojalá nos vuelvan a invitar, ¿no es cierto? Pero como unas 13 horas, así como una... Así, si quieren la próxima vez que sean 5. No, no es cierto. Qué delicia poder como conversar con ustedes. Me parece que para mí la reflexión de cierre es que la invitación es a ser más valientes. ¿Y cómo se vincula esto? Yo creo que ver las diferencias y los miedos y las limitantes de la vida es más sencillo que enfrentarnos a lo desconocido. Entonces, mientras más valientes seamos, seremos más tolerantes en la versión real de la tolerancia, seremos más abiertos, porque implica aprender a ver con miradas distintas, con lentes distintos, como decías, Susana, como con todo este espectro ampliado. Entonces me parece que la valentía es un valor bien minimizado últimamente, que a mí me encantará que se vuelva protagonista de nuestras vidas, porque posiblemente lo es y no nos hemos dado cuenta. Entonces, ojalá que todos nos volvamos más valientes para eliminar las brechas y para construir un mundo en donde las diferencias sean menos en temas de género principalmente, que era el tema de hoy. Creo que muy valioso, Minche, y bueno, también ahorita para que nos sigas todo lo que haces, que también es súper bonito, en lugar de construir estos muros, ¿no? Donde nosotros nos sentimos protegidos en nuestra construcción en una categoría, pues eso, seamos valientes y pongamos la escalera, saltemos esa barra, que puede ser desde ser mexicano, ¿eh? O sea, no, ni siquiera estoy hablando de feminismo, sino todos estos muritos que nos encanta construir para sentirnos protegidos y solamente estar con los que nos llevamos, pongamos la escalera, saltemos nuestros propios puentes, nuestros propios muros, hagamos puentes y veamos qué hay allá, ¿no? E invitemos al otro también a abrir sus puertas, abramos las nuestras, y creo que eso, la valentía, muy bonito. Minche, háblanos de lo que haces y ahorita ya hacemos la despedida. Bueno, pues síganos en las redes, ¿no? NUP Arquitectura y NUP Carpintería. Yo soy carpintera, oficialmente carpintera, o sea, trabajo con mis manos bien. Entonces tengo un taller de carpintería y un taller de arquitectura que funciona en México y en Colombia. Gracias. ¿Despedida? ¿Ya? Muchas gracias. Ahorita unas palabras breves de despedida. Gracias a todos los que nos escucharon, a todos los que nos escucharon. Gracias por este espacio Casa Principal y que siempre me han permitido también trabajar en libertad. Y pues nada, la invitación es esa, ¿no? De que hombres, mujeres, de todas las razas, de todos los pensamientos y eso, rompamos nuestros muros, démonos un abrazo y empezamos a platicar, ¿no? No perdemos nada con hacerlo. María. Pues muchas gracias otra vez, gracias a todos, todos los que nos escucharon esta tarde. Yo creo que el mejor principio es el diálogo y escuchar a los demás, así es que esperamos que esta hora y cuarto que pasaron con nosotras sea enriquecimiento para ustedes y los invite a abrir sus puertas al entendimiento universal y que esto cambie nuestras maneras de actuar en el día a día y tengamos un México más justo, más equitativo en todos los ámbitos. Minche linda, ya para darnos el abrazo. No, pues simplemente que pues hoy les compartimos esta manera nuestra de ver el mundo, muy abierta, sí, a saber que existen muchas distintas y que ojalá que esto enriquezca un poquito nuestras convergencias y divergencias. Hagamos ideas, no ideologías. Pongámoslas en práctica. Muchas gracias, Casa Principal. Gracias. Muchas gracias, María Linda, Minche, mujeres que adoro, que amo, que me siento muy afortunada de tenerlas en mi vida. Y me pongo un poco emocional. Gracias a todos. Qué gusto, gracias. Chao.